Bueno, Robert, muchas gracias por atender a Telemundo. Lo primero de todo, empezando por la parte deportiva, te quería preguntar el balance de la temporada, ¿no? O sea, es una temporada en la que podéis clasificaros a Champions, podéis ganar un título europeo. ¿Qué balance quedan, obviamente, esos dos partidos, pero qué balance haces hasta el momento de esta temporada? La verdad que es una temporada en la que estamos a un partido de estar muy contentos por la temporada o a un partido de estar no tan contentos por ella. La verdad que tenemos que ganar, es nuestro pensamiento, y si ganamos nos garantizamos 100% clasificarnos. Y como temporada la verdad que no ha sido fácil, nos la hemos puesto complicada nosotros mismos en muchas ocasiones, pero la verdad que creo que lo hemos hecho lo mejor posible. Entrenador nuevo, este año un equipo joven todavía, y bueno, ahora lo único que nos queda es ganar el último partido. Es un poco raro, ¿no? Cuando juegas una temporada de tantos partidos, no sé, serán más de 50 partidos los que habréis jugado esta temporada, que todo se decida por lo que ocurra en dos. Yo te digo, no, la verdad que no he visto una temporada tan apretada en la Liga en los 10 años que llevo aquí. Son 3 equipos con 66 puntos y 2 con 65. La verdad que cualquiera se puede clasificar. Pero, no, como te he dicho, lo que hay que hacer ahora es ganar el próximo partido y ya está. Eso es lo único que está en nuestras cabezas. Hablas de errores propios o de que os la habéis complicado vosotros mismos. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, partidos que deberíamos y sabemos que deberíamos haber ganado. Y bueno, pues al final tuvimos un empate o perdimos 1-0 cuando no deberíamos haber perdido. Pues la verdad que ha sido muchos partidos que si hubiésemos sacado esos puntos, pudiésemos fácilmente haber quedado segundos o terceros, pero al final es fútbol. Es lo que le pasa un poco a todos, ¿no? Todos los equipos claro, pueden revisar la temporada tirar, y decir, pero es que si hubiera ganado este partido, pero... Claro. Pero bueno, al final si nos clasificamos, pues veremos atrás lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, y aprenderemos para la siguiente temporada esos puntos que hemos perdido, ganarlos y quedar más arriba aún. Hubo un momento de la temporada que incluso se os decía que podíais ganar el título, ¿no? Se os preguntaba en todas las entrevistas, me acuerdo, con Enzo, con Maresca, no, oye, podéis ganar el título, y vosotros siempre calma, tranquilidad. Además, bueno, el comienzo de la temporada, la primera vuelta fue muy buena, y bueno, como siempre cuando llega Navidad, lesiones, chavales que se fueron cedidos, bueno, se nos complicó un poquito, tuvimos un bajón y luego hemos subido otra vez, pero ese bajón creo que nos afectó un poco bastante, más de lo que queríamos, y por eso estamos donde estamos ahora. Personalmente, ¿cómo ha sido para ti la temporada? Personalmente, estoy contento, la verdad, como el equipo igualmente tuvo un pequeño bajón que no me gustó, pero bueno, al final somos humanos y todo el mundo pasa, pero he intentado mantenerlo lo más consistente posible, creo que he mejorado, estoy muy contento con el equipo, personalmente, con los compañeros. Las relaciones son muy buenas dentro y fuera del campo, y igual con el entrenador, así que sí, a seguir igual. ¿Eres de los que, no sé, lees sobre ti mismo, buscas críticas, buscas lo que dice la gente, quizá para aprender, ¿no? O para ver cuál es la opinión, o prefieres aislarte de todo ese ruido externo? No, me aíslo. Al final, el portero es un deporte diferente que solo los que han sido porteros entienden, o los que se entregan, entrenadores de porteros, todo, analistas. El resto, lo que ves, intento no ver nada, pero lo que ves, la gente no entiende mucho, la verdad, o sea que intento escuchar poco, porque sobre todo como yo juego de manera muy proactiva, intentar intervenir acciones antes de que sucedan, pues eso el fútbol actual lo entiende muy poquito, la verdad. Es, por así decirlo, fácil criticar a un portero, ¿no? Muy fácil, ¿no? Se ve todos los fines de semana, hay muchas veces que incluso cuando veo un partido de fútbol lo pongo en mute para no escuchar lo que dicen, porque la verdad que no hablan de mí, hablan de otros porteros, pero la verdad que no me gusta, porque la gente no entiende mucho y le gusta hablar mucho de porteros, porque siempre es el que es fácil de echarle la culpa o el fallo del portero, pero la gente nunca ve lo que pasa enfrente del portero, que muchas veces afecta a lo que le pasa al portero. A principio de temporada había incertidumbre con el equipo, porque bueno, llegaba un nuevo entrenador. No sé en ese momento qué objetivos planteabais y si eso que te decía, que al final la temporada, creo que todos hubierais firmado llegar a este momento de la temporada con estas posibilidades de clasificarse a Champions y de ganar un título. Bueno, el entrenador Enzo siempre lo dice también, que su gol era, que le dijeron cuando vino al club, era meter al equipo donde estamos ahora en 2 o 3 años, y los hemos hecho en el primer año. Así que
como te he dicho, si ganamos el próximo partido sería una temporada que si la hubiésemos pedido al principio del año, la verdad que hubiésemos estado muy, muy contentos por llegar a donde estamos ahora. Has tenido entrenadores que hablan español en estos últimos 2 años en el Chelsea. ¿Eso cómo también os beneficia, no solo a ti, pero a los otros jugadores, a Enzo, a Marc? ¿Cómo ayuda a esa comunicación jugador-entrenador? Bueno, al final hablamos todas las lenguas, entonces, pero cuando tienes una plantilla técnica español como Willy Caballero también y todo, bueno, siempre te hace sentir un poquito más acogido en casa, ¿no? Hablar en esa lengua tuya de toda la vida. Pero no, la verdad que el staff de Enzo son muy buena gente todos y estamos súper contentos con ellos. O sea, es un grupo de familia todos juntos. Tú que debutaste en Premier con el Brighton, no sé cómo esos primeros pasos en Inglaterra, llegaste muy joven al país. ¿Cómo fueron esos primeros pasos como jugador? Como persona hablaremos más tarde, pero como jugador. ¿De cuando llegué a Inglaterra o cuando debuté? Cuando llegaste a Inglaterra. Difíciles. Ahora tenía 16 años, muy joven. Fue una decisión grande mía, de mi familia, de venirme aquí solo. Pero la verdad que me adapté bastante rápido, gracias a también que tenía un compañero español, Luis García, no sé si habrá escuchado alguna vez. Sí. Luis García estaba conmigo, tenía un par de añitos menos y bueno, tener a él en la misma casa me ayudaba mucho, los dos españoles jóvenes fuera. Pero sí, no, fue difícil, pero me acostumbré bastante rápido al idioma. Después de un año empecé a hablarlo bien, el fútbol bastante diferente, ¿no? Acostumbrado a los campos de césped artificial allí en España. Venía aquí con estos campos que eran como alfombras, césped natural y todo, fue la verdad bastante impresionante. Tú has vivido el fútbol de categorías inferiores, Rochdale, Forest Green Rovers. ¿Es como la gente se lo imagina? Porque siempre en España o en otros países se romantiza mucho el fútbol de las categorías inferiores de Inglaterra. ¿A ti es cómo se imagina la gente Bueno, a mí personalmente, no sé cómo se lo imagina la gente, pero personalmente a mí me gustó mucho. Sobre todo también cuando estuve en Rochdale, en Manchester, ¿no? La experiencia que tenía en aquel entonces, 19 años, ir allí a una liga superior a la que estuve el año anterior, porque en el año anterior era League 2, esta era League 1. Ciudad nueva, el equipo nuevo, entramos en una ciudad deportiva de cricket, no teníamos ni un campo de fútbol, eran 2 porterías en un campo de cricket. Claramente la diferencia entre no estaba en el Brighton y irme cedido a Rochdale es un nivel bastante alto, ¿no? El sitio donde te hospedas, instalaciones, comida, todo, pero ves porque la gente le gusta ese nivel, más lucha, más pelea, más supervivencia, y la verdad que a mí me gustó mucho personalmente, lo disfruté bastante. ¿Te facilitó la adaptación de la que me hablabas, el tener raíces inglesas? No, la verdad que no me hizo ninguna diferencia. Yo mi vida en España siempre he estado con mi madre sola, ¿no? Y bueno, mi padre, que es activo, que es español, y la verdad que con ellos dos no tuve ninguna conexión en Inglaterra hasta que vine aquí, así que... Es una pregunta siempre complicada porque mirar a tanta distancia es difícil, pero ¿dónde te ves dentro de 5 años, por ejemplo? 5 años. La verdad que nunca sabes dónde la vida el fútbol te va a llevar. Yo ahora mismo tengo contrato con Chelsea, estoy muy contento aquí. Seguir empujando al máximo para ganar los trofeos con el equipo que queremos. Lo primero es clasificarnos a Champions para el año que viene, y el año que viene pues empujar a intentar ganar la Liga, a hacer lo mejor posible en la Champions y a seguir por delante. Y en 5 años ya se verá. ¿Qué sueño te gustaría cumplir con el Chelsea? Ganar un trofeo grande, Liga o Champions League 100%. ¿Es algo que es lo que tú cuando fichas por el Chelsea te visualizas? ¿Eso es lo que... Visualizas, lo hablamos en el vestuario, que con este equipo joven, si nos mentalicemos y nos metemos en el papel rápido, tenemos muchos años para ganar muchísimas cosas. ¿Sabes? Al final, si te ves la plantilla, 21, 20, 18, 23... es más grande, yo soy de los más viejos, con 27 años. Al final te puedes meter fácil 8 o 9 años con ese equipo y ganar muchas cosas. Así que eso es nuestra visión. Vale. Pasando a una parte más personal, Robert, preguntarte por tus inicios, por tu infancia en Santa Ana. Sí. ¿Cómo fue aquella época de tu vida? Bueno, en aquella época, la verdad que bastante bonita. Me acuerdo cuando era joven. Vivía en casa de mi abuela en aquel entonces. Y me apunté al club de Santa Ana con 4 años.
¿Te apuntaste o te apuntaron? Bueno, me apuntó mi madre con mi abuelo también. Me apuntaron a los dos y ahí estuve 5 años en campo de tierra. Me acuerdo qué buena temporada. La verdad que me metieron de portero porque era el más alto. El más alto era un poco gandul y dijeron, toda la portería. Y desde ese primer año ahí me quedé en la portería. Tío. No salí, ningún entrenamiento, ningún partido, todo de portero. Todos los partidos. Y ahí estuve 5 años hasta que me fui a jugar el torneo de España con la selección murciana, me acuerdo, con 10 años. Y ahí ya me fui al Real Murcia. Estuve un año ahí. Y bueno, ya de ahí, de Real Murcia, me moví a un par de equipos, Cartagena, Ciudad Jardín, hasta que ya salí de allí hacia el Levante. Pero no, lo que me acuerdo de la época de cuando era crío allí, la verdad que bastante bonito, muchos torneos de porteros, partidos entre, al final, amigos de instituto y de colegio, ¿sabes? Cuando eres un crío allí. Sí, no lo recuerdo. En rivalidades de instituto, ¿no? También, de la contra el B. De la contra el B, incluso partidos ahí en el colegio, ¿sabes? Todo. Al final, cuando eres tan joven, uno no se lo tiene que tomar en serio, es bastante cachondeo, broma. Y la verdad que esos años allí me lo pasé muy bien. Había momentos que te aburrías en la portería, ¿no? Y hacías montones de tierra en esos campos. La verdad que siempre he sido bastante más grande que el resto, así que cuando me aburría lo que hacía era salir para adelante y cuando veía algún balón siempre chutaba desde lejos. Nunca metí ningún gol, pero siempre chutaba. Pero yo me acuerdo cuando tenía 5 años, hacía montañas de arena y ya cuando venían, se acercaban, mi madre me gritaba desde atrás que viene y ya me levantaba, paraba tal y ya me ponía a jugar con la arena otra vez. Buah, qué recuerdos, tío, qué recuerdos. Era, bueno, no sé cómo decirlo, me has dicho que eras un poco gandul, o sea, eso al final es lo que te llevó a la portería, o sea, no fue... El tamaño era y ser gandul, el no querer correr para adelante. Pero bueno, al final ha funcionado, ¿no? Sí. ¿En qué momento te dijeron, oye, no puedes, si vas a ser portero tienes que estar concentrado, no puedes estar haciendo montones o no puedes salir del área cuando tú quieras, o sea, tienes que estar debajo de los palos? A mí me decían de todo, a mí me daba igual. Yo a veces me metía hasta me acuerdo un coche de Hot Wheels, me lo metía aquí en el guante y me ponía a jugar en la arena. Pero yo creo que fue cuando tenía como 9 años que como que me hizo el click y ya como que dije, esto me gusta bastante, lo de ser portero, ¿sabes? Y ya me lo tomé más serio y ya fue cuando fue con la selección murciana tal, y me fui a Murcia. Pero sí, fue un año que pegó un click en mi cerebro. Yo creo que de crío allá, poco más adulto, ¿sabes? Y cambió todo, ¿verdad? Los porteros, ¿cómo trabajáis la concentración para estar 90 minutos en los que a lo mejor ni te vienen? Pues puedes pasar 90 minutos sin intervenir. ¿Cómo trabajas esa concentración para saber que no puedes estar pendiente de lo que pasa en la grada, de que, oye, que me están gritando desde acá? Bueno, al final, portero de tantos años, para mí son ya 23 años como portero. Al final te acostumbras, estás concentrado. Sabes que hay partidos que tienen muchas acciones, sabes que hay partidos que a lo mejor tienes un tiro y 4 pases con el pie, ¿sabes? Pero yo en el presente lo que hago es hablar mucho, comandando mis defensas, estar metido, seguir mucho a línea. Yo, portero proactivo que me considero, yo siempre intento estar en la mejor posición posible para afectar un balón al espacio, lo que sea. Entonces, nunca estoy clavado, la verdad que estoy siguiendo el movimiento del balón todo el rato, así que para mí es bastante fácil estar metido en el partido, moviéndome mucho y hablando mucho con el equipo. Hay veces que te sale el acento murciano y me recuerdas a Alcaraz. Sí. Sí, porque bueno, porque le hablo varias veces con él en Wimbledon y tal aquí en Londres. No sé si tienes algún tipo de relación con él y también cómo se mantiene es muy difícil mantener un acento cuando llevas unas 12, 11 años en otro país, ¿no? Sí, no mantengo relación con él, lo he visto un par de veces, pero no mucho. Pero bueno, el tío lo está haciendo la verdad que bastante bien. Pero no, mucha gente me dice que he perdido el acento, pero de vez en cuando me sale. Sí, un poco, ahí hay un poco de acento murciano. Yo creo que es porque mis padres han estado aquí un par de días, entonces ahora me ha vuelto. En un par de semanas se va otra vez. Todos tenemos un primer recuerdo del fútbol. Yo creo que todos nos acordamos de la primera vez que, no sé, que vimos un partido, que vimos a nuestro equipo ganar un título. ¿Cuál es tu primer recuerdo futbolístico? ¿Futbolístico? Seguramente ese. En el campo de Santana tenía 2 campos. Tenía uno de fútbol 5
pequeño, al lado de unas casas, y luego el de campo de fútbol 11. Yo me acuerdo perfectamente de mucho entrenamiento en ese campo pequeño de fútbol 5, con las porterías de fútbol sala en el campo de tierra, las blancas y rojas, sí. Ahí, me sin acuerdo. Redes. Sin redes, claramente, sin redes. Yo me Las acuerdo redes eran un lujo. A mí me acuerdo de llegar ahí y entrenar. Me acuerdo de muchas imágenes en mi cabeza de diferentes días. Y sí, yo creo que esas son las primeras. O sea, más para adelante de eso no hay nada. ¿Y por televisión de algún equipo que digas, oye, pues me acuerdo del Mundial de... Mi primer recuerdo es el Mundial de Corea del Sur, mi primer recuerdo es una Champions. Mi primer recuerdo en tele es... Mi abuelo pasa toda la vida viendo fútbol y yo vivía con mi abuelo. Entonces mi recuerdo era siempre entrar a su habitación y él viendo fútbol, y era fan del Real Madrid. Así que siempre me acuerdo de ver a Casillas, una de las razones por las que era uno de mis ídolos cuando era un crío, viendo a Casillas haciéndose los paradones que se hacía y tal, siempre era el Madrid, siempre. Te iba a preguntar por eso, que ¿cuál era tu ídolo como portero o bueno, como futbolista cuando eras pequeño? Era Iker. Por mi abuelo, porque era fan del Real Madrid, y bueno, al final Iker lo que era acciones grandes y momentos. Y lo que se recuerda del fútbol son acciones grandes y momentos, así que eso es lo que me acuerdo siempre de él, en finales, en semifinales, los parones que se hacía. Y bueno, luego cuando crecí, mi ídolo era De Gea, que luego siguió un poco sus pasos, ¿no? De España a Inglaterra, y acabé siendo compañero con él en la selección, así que mira, a ver. Pero no, sí, mi primero fue Iker. Hablándome de esa relación con tu abuelo y bueno, en general con tu familia, en esos primeros pasos de la carrera el apoyo familiar es fundamental, obviamente. No sé si fue tu abuelo quien te impulsó también a, oye, juega al fútbol, inténtalo, aunque a lo mejor luego no llegues, ¿no?, a profesional, sí, pero que lo disfrutes. No, sí, mi abuelo era el que le gustaba el fútbol, pero la que me empujó fue mi madre. Mi madre y mi padre fueron los que me empujaron, me llevaban a todos sitios. Me llevaban claramente a esa edad. En un equipo como era Santana no había entrenador de porteros, eso no existía en aquel entonces, ¿sabes? Pero había escuelas de porteros. Entonces mis padres me llevaban a escuelas de porteros, se gastaban las perras extras en llevarme, ¿sabes? Me llevaban a torneos, a clinics de porteros, pues, bueno, para aprender lo máximo posible. Y al final ese esfuerzo que pusieron, pues, pagó. Me llevaban no solo en Cartagena y en Murcia, sino... A veces conducíamos a Zaragoza para hacer un pequeñito torneo de porteros, o a Galicia o Madrid, y bueno, la verdad que sí, se sacrificaron bastante. ¿Y tuviste que dejar todo eso atrás al irte a Inglaterra? O sea, ¿qué dejaste a nivel emocional, personal, cuando piensas, oye, me tengo que ir a Inglaterra, pero claro, mi familia con 16 años se queda aquí? ¿Qué tienes que dejar atrás a nivel personal? Todo, mi padre, mi hermana, mi familia, mis abuelos, mi hermana pequeña que acaba de nacer, tendría... un año y pico cuando vine para Inglaterra. La verdad que sí, la verdad que todo. Pero es verdad que te he dicho que fue difícil los primeros años en Inglaterra, pero bastante más fácil por lo que te he dicho, que mi padre me apuntaba a muchos campus, clinic, entonces al final me quedaba una semana en un hostal con otros porteros entrenando y tal, y entonces estaba acostumbrado un poquito también a estar yo solo, fuera. Entonces, pues eso me ayudó a cuando me fui a Inglaterra que no fuese algo extraño. ¿Sigues teniendo los mismos sueños que tenías cuando eras niño? Sí, de ganar Champions League, ganar un Mundial cuando iba con la selección y ganar el Guante de Oro en la Premier League también, y el Guante Yassin, el mejor portero del mundo. Esos son los mismos sueños que tengo. ¿Qué tiene que pasar para que el año que viene estés en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial? Bueno, yo siempre hago lo mismo, soy el mismo portero. Así que al final son preferencias. Si cree que necesita mi ayuda, me llamará. Si cree que no necesita mi ayuda, pues no me llamará. La última, te voy a preguntar que qué mensaje le lanzarías a un niño que quisiera perseguir sus sueños o que tuviera miedo de perseguir esos sueños o no supiera cómo hacerlo. ¿Qué mensaje le mandas? Es muy fácil. El trabajar duro, que seguramente es lo que dicen la mayoría de futbolistas, pero el trabajar duro, el si te gusta algo, seguir haciéndolo y no escuchar lo que te diga gente, porque la cantidad de gente que me dijo a mí que no iba a llegar a ningún lado, que no valía para nada, y mira al final, ¿sabes? Todo el mundo saca ya la boca y aquí estoy. Es verdad, pero el seguir para adelante siempre da lo que tiene la gente, y si ve alguna oportunidad, intentar aprovecharla siempre al máximo. Muchas gracias, Robert. Un placer. A ti. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes.